Y quiero que vayamos nuevamente a Romanos 13, versículos 1 y 2. Hemos estado tocando temas estos 2 domingos pasados relacionados a la autoridad espiritual. Sabe que el Señor nos ha hablado fuertemente con respecto a este tema, porque se han cometido muchos errores dentro del pueblo de Dios, porque se ignora lo que es la autoridad espiritual. Y nosotros queremos a usted, iglesia, formarla. Queremos que usted tenga bases sólidas, un fundamento sólido, para que evite en algún momento caer en un error. Hace 2 domingos hablamos el tema de restaurando la imagen de la autoridad, y el domingo pasado hablamos acerca de autoridad espiritual. El tema se llamó Hablemos de autoridad espiritual. Si ustedes no estuvo los 2 domingos pasados, yo le invito a que pase y visite nuestro canal de YouTube. Nuestra iglesia tiene un canal de YouTube donde cada predicación que se imparte aquí la estamos subiendo, para que usted pueda tener un concepto más amplio, un trasfondo, contexto de lo que hemos estado enseñando con respecto a la autoridad espiritual. Amén. Entonces vamos a prestar mucha atención. Préstenme por favor sus 5 sentidos y dejemos que Dios nos hable al corazón. Dice así Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Acompáñeme a orar. Gracias, Señor, te damos esta bella mañana por el tiempo que nos has regalado aquí en tu presencia, porque podemos adorarte, podemos cantarte con libertad, Señor, sentir el gozo y la paz al estar en tu presencia. Hoy, Señor, ha llegado el tiempo de inclinar nuestro oído a escuchar tu voz a través de la palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está listo entonces? Ok, estamos hablando entonces de autoridad espiritual, pero el tema de hoy se va a llamar, o se llama, consecuencias de la rebelión. El domingo pasado le hablaba y le decía que hay 2 principios universales. ¿Se acuerdan? El principio de la autoridad y el principio de la rebelión. 2 principios, y cada uno tiene su origen. ¿Dónde dijimos que comenzó el principio de la rebelión? ¿Pero con quién? Con Satanás. Entonces la rebelión es un principio satánico, porque nació en Satanás. Y el otro es el principio de la autoridad de Dios, que es el que rige todo el universo. Habíamos platicado que todo lo establecido en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, todo tiene leyes y tiene reglas, tiene autoridades que Dios estableció, porque dijimos que las autoridades no están en la tierra para hacernos sentir mal, para oprimirnos. Las autoridades en la tierra, o las leyes en la tierra, están más bien para darnos protección. Entonces, veamos a quienes están en esos lugares de autoridad más como alguien por el cual Dios me va a bendecir, que por alguien que me quiere oprimir. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Ok, hoy quiero hablarle de algo muy interesante. Quiero que preste atención, porque vamos a entrar profundo en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos jerarquías en los ángeles. Ahorita vimos a ¿quién era? Gabriel, el que estaba aquí, que se presentó. Bueno, pues en la Biblia se mencionan otros ángeles, ¿sí? Se mencionan los serafines, se mencionan los querubines, y se menciona también el arcángel. Por lo menos en nuestra Biblia nada más encontramos un arcángel, que entendemos nosotros que es un ángel con un rango alto. El arcángel que se menciona en la Biblia se llama Miguel. Si usted conoce a alguien que se llama Miguel,
sepa que ese nombre viene en la Biblia y era el nombre del arcángel Miguel. Se menciona en el libro de Daniel, se menciona en el libro de Judas, y de ahí quiero que vayamos un poquito a profundizar. Hay una carta en el Nuevo Testamento escrita por uno de los discípulos apóstoles de Jesús llamado Judas. No es Judas el que traicionó, para que diga, ay, ¿cómo metieron a ese Judas ahí? No. Había otro Judas que también escribió, y él escribe este libro, pero en él vienen algunas cosas profundas que la iglesia ha tenido problemas en interpretar. Pero aquí encontramos en Judas capítulo 1 una historia. Nos dice que cuando el diablo, Satanás, peleaba por el cuerpo de Moisés, mire lo que dice Judas 1, 8 al 10. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esa es la única parte de la historia donde encontramos de la Biblia donde encontramos esta historia. Pero usted sabe por qué el diablo, Satanás, peleó con Miguel por el cuerpo de Moisés. Si usted lee en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: despídete del pueblo porque vas a reunirte con tus padres. Qué bonita forma de decir: ya te vas a morir, ¿sí? Pero así le dice Dios. Entonces ya no se toca ni se habla nada más de lo que pasó con Moisés. Pero aquí en Judas encontramos esta historia cuando Satanás pelea con Moisés, con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Pero ocurre algo interesante aquí, porque nos dice que cuando estos contendían, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, ¿cómo dijo? El Señor te reprenda. Qué interesante eso, porque usted dice, bueno, pues es que es el diablo, ¿no? Yo conozco gente que al diablo le dice diablo, y lo insultan y le dicen un montón de cosas, ¿no? Y vemos en esta historia que Miguel no se atrevió a levantar o a decirle una palabra: o te reprendo, diablo, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? ¿Alguien sabe la respuesta? Se la quiero hoy decir. Pero primero que nada, ¿por qué peleaban estos dos? Quiero que sepa, porque entendemos que si Satanás tomaba el cuerpo de Moisés, lo pudo haber levantado como un ídolo. Imagínense, la gente tenía a Moisés en una alta estima, y también Dios. Nosotros tenemos la ley gracias a Moisés. Si Satanás hubiera robado su cuerpo, lo hubiera convertido en un ídolo. Por eso es que Dios le dio la orden al arcángel Miguel para que fuera a recuperar su cuerpo y Satanás no tomara esa ventaja. Pero lo que ocurre, y en lo que quiero enfocarme a través de esta historia, es que Miguel no le dijo: te reprendo, diablo mentiroso. Yo conozco a gente que hasta se la anda rayando al diablo, y no lo hizo. Y la razón principal de esto, quiero que lo sepa, es que antes de que el diablo se corrompiera y fuera el diablo tenía un lugar de autoridad. Satanás tenía un lugar de autoridad, de jerarquía muy alto, y el mismo Miguel estaba debajo de Satanás allá. Miguel entiende y sabe lo importante que es esta parte de la autoridad espiritual. Por eso es que él no se atrevió a decirle: te reprendo, sino que le dijo: mi autoridad, o sea Dios, te reprenda a ti. Imagínese cuán importante es entender lo que es la autoridad. Aquí nosotros se nos hace bien fácil hablar de a quienes Dios ha puesto en autoridad. El hermano esto, el pastor aquello, el líder esto. Se nos hace fácil hablar.
Pero aquí en la historia, en la Biblia, encontramos que es algo muy sagrado cuidar nuestras palabras en contra de quienes son o han sido autoridades. Hay que cuidar todo esto. Pero antes de entrar o de leer esta parte de la historia de Miguel peleando contra el diablo, en el versículo 8, si me lo puedes poner otra vez, Uriel, hay algo interesante que viene aquí. Quiero que lo subraye y que tome nota, porque nos hemos dado cuenta que quienes batallan para someterse a la autoridad o para estar bajo autoridad tienen una característica especial. No lo digo yo, lo dice la Biblia, pero ¿sabe qué? Se ha cumplido. Escuchábamos a un hermano que tiene más de 20 años, tiene 20 años siendo líder o pastor de un grupo de iglesias. Y entonces una de sus tareas era estar y pedir cuentas de todos esos que estaban dentro del ministerio. Y entonces él concluía exactamente en lo mismo. ¿Cuáles son? Versículo 8 dice que estos soñadores, o sea, los que no se saben someter a la autoridad, dice que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Casi siempre, o más bien siempre, lo dice aquí la escritura, que quienes rechazan la autoridad y no se saben someter tienen problemas con la carne. Y estoy hablando específicamente de pecados inmorales, sexuales, del tipo sexual. Entonces este pastor contaba y decía: cuando yo veo a alguien que empieza a tener problemas con la autoridad, yo le mando a hablar y le pido cuentas. Pero ¿sabe hasta qué punto? Hasta decirle: a ver, ¿cómo está tu tema sexual con tu esposa? ¿Y sabe qué? La mayoría de las veces habían dejado por mucho tiempo de tener intimidad. Este hombre estaba en pornografía, estaba en lujuria, estaba en lascivia. Muchos de estos se cumplían estas leyes. Entonces usted dice hoy: pero ¿qué tiene que ver esto? Esto es sumamente importante. Y también acerca de un pastor amigo mío, también me dijo: Juan, necesitas a quienes tienes en autoridad, necesitas platicar con ellos, que aún esas áreas tienen que estar sanadas. Si usted aspira a autoridad en algún momento, tiene que cuidar eso. Aquí le hemos enseñado, iglesia, les hemos enseñado que el matrimonio es protección, que cuando hay una buena relación, una buena intimidad con tu pareja, estás cubriéndolo o cubriéndola, evitando que el diablo tome ventaja. Entonces es importante cuidar esto. Lo estoy dando como un preámbulo porque es importante conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a quienes van ahí subiendo y quienes van tomando autoridad, sépase que esto es una área importante y que en algún momento, también hasta en eso, tenemos que rendir cuentas. Este pastor amigo mío me decía: Juan, es que si en esa área está bien cubierto, todo lo demás va a estar bien. Pero si esa área, la parte sexual, no está cubierta o hay problemas ahí, todo lo demás va a estar mal. Si hay un pecado, hay 3 pecados, fíjese bien, que descalifican a quienes van a ser o a quienes son autoridades, y tenga mucho cuidado con eso. Primero, son pecados en el área sexual. Quien tiene problemas en el área sexual está descalificado para ser autoridad. Número 2, quien tiene problemas con el dinero. Ese es un pecado o un área también que descalifica para ser autoridad. Y número 3, el pecado del deseo de poder, de estar en autoridad. 3 puntos importantes a considerar y que se tienen que sanar, se tienen que trabajar si alguien aspira a la parte de autoridad, porque por eso hay muchos errores, por eso se cometen tantos y tantos errores, porque se llega a un lugar de autoridad pero sin tener cubiertas, bien sanadas esas áreas. ¿Está conmigo? Dígale que tiene a un lado: no te duermas, pon atención.
¿Vamos bien? Y vamos a hablar, porque el tema de hoy se llama consecuencias de la rebelión. Y quiero darle 4 ejemplos, 5 ejemplos, Quiero que tome bien nota, porque encontramos en la Biblia ejemplos de rebelión y cuáles fueron sus consecuencias. Así que présteme mucha atención. Número 1, la rebelión de Adán y Eva. Usted sabe, todos conocemos la historia de Adán y Eva, que Dios los puso ¿dónde? En el huerto del Edén, y les dio autoridad. ¿Usted sabía que Adán y Eva tenían ya autoridad? Dios les dio un trabajo y les dijo: vas a tener a toda la creación bajo autoridad, les vas a poner nombre y vas a hacer esto. Pero Dios en el huerto les puso una autoridad. ¿Sí sabía eso? Por si no lo sabías, en el huerto del Edén había una autoridad, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que Dios les prohibió? Primero les dijo: pueden comer de todo árbol, pero nada más hay un árbol del cual no van a comer, que es el árbol del bien y del mal. Dios les dijo: esa es su autoridad y eso es lo único que ustedes tienen que obedecer. Pero cuando Adán y Eva toman del fruto prohibido, no le quiero decir que era una manzana, por ahí la gente dice que era una manzana, pero la Biblia nada más dice que era un fruto, el fruto prohibido. Antes Adán y Eva no sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cuándo lo supieron? Cuando tomaron del árbol del bien y del mal. Entonces ese conocimiento del bien y del mal pasó de estar en el árbol, ahora estar ¿dónde? En Adán y Eva. Pues fíjese que todavía muchos de nosotros seguimos comiendo de ese árbol. Santo Dios, ¿cuándo? Cuando desobedecemos. ¿Y sabe por qué desobedecemos? Porque nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. No, yo creo que lo que está haciendo el pastor está mal, porque yo creo que se debe hacer así, porque yo creo que se debe hacer de esta manera. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Ya el bien y el mal no están en el árbol. ¿Están dónde? En lo que yo creo que es correcto. Ya no está tampoco en las manos de Dios, ahora está en mis manos, y yo creo que voy a hacer lo correcto porque estoy tomando del árbol. Alguien que trae un espíritu de rebelión, todo le parece que puede juzgar. Lo repito, a alguien que trae un espíritu de rebelión, todo le parece que puede juzgar. La rebelión de Adán y Eva, entonces, ¿cuál fue? Haber comido del árbol. Y a veces nosotros seguimos comiendo de ese árbol cuando creemos que podemos juzgar todas las cosas. Así que voltea con el de un lado y dile: no comas de ese fruto. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, número 1, la rebelión de Adán y Eva. Y esa fue haber comido del árbol. ¿Cuál fue la consecuencia de haber comido del árbol? El Señor, ¿qué? Los expulsó, los sacó del huerto. Y cuando tenían un trabajo tan bonito como ponerle nombre a los animalitos y descansar y andar comiendo de los frutos de los árboles que había, ahora tenían que labrar la tierra, rascarle, estar bajo el sol. Dios les dijo: con el sudor de tu frente comerás. Y cuando uno anda trabajando a todo asoleado y sudando, se acuerda de Adán y Eva y dice: ay, Padre Santo. ¿Le ha tocado? Mira cómo nos fastidiaron esos dos, hombre. Hubiéramos seguido bien a gusto ahí, pero fueron expulsados. Esa es la consecuencia de la rebelión en esta historia. Expulsados del huerto del Edén. Amén. ¿Está conmigo? Vamos a ver una segunda rebelión, y esta la tocamos en el primer tema hace 2 domingos. Hoy vamos a hablar de la rebelión de Cam.
¿Recuerdan quién fue Cam? Les conté la historia de cuando Noé, después del diluvio, plantó una viña. ¿Y qué hizo con la viña? Pues le dio uvas. Se puso bien cohete, ¿sí? Ya sabe, ya no le digo porque ya sabe cómo se puso. Pero entonces Cam, bueno, al ponerse ebrio, Noé se equivoca. Efectivamente se equivoca Noé, pero no era la autoridad en ese entonces. En ese momento él era quien Dios le había dado toda la autoridad sobre la tierra, sobre su familia, sobre todo lo que existía. Pero él se equivoca, obviamente, no lo justificamos porque fue un error. Pero su hijo Cam no hizo lo correcto. ¿Recuerda lo que hizo? Dice que entró y lo vio desnudo. No cubrió sus errores, sino que lo vio y luego fue y le habló a sus hermanos. Y sus hermanos regresaron, pero ellos sí hicieron lo correcto. ¿Recuerda lo que hicieron? Entraron hacia atrás sin ver a su padre desnudo, con sus ropas, y entonces lo cubrieron. Cubrieron su desnudez. Y quiero decirte esto, que si tú puedes ver las faltas de tu autoridad, necesitas saber que Dios, con mayor razón siendo Dios, las ve. ¿Cómo es esto, pastor? Es que tú puedes decir, no, es que el pastor, es que el líder, míralo, cómo habla, cómo se comporta, cómo dice. Y uno quiere ir con Dios a decirle, o con los hermanos a exponer y decir, mira lo que está pasando. Pero Dios te va a decir, ¿y tú crees que no lo sé? Dios con mayor razón puede ver los errores en la autoridad. Pero habíamos dicho que las faltas en nuestra autoridad son ¿qué? Un examen, una prueba para ti, para tratar tu rebelión. El hecho de que Noé se equivocara era una prueba para Cam, su hijo. ¿Qué iba a hacer o qué tenía que hacer al ver las faltas en su padre, en su autoridad? Y yo te pregunto a ti, ¿qué haces cuando ves el error en tu autoridad? No, hombre, este es quién sabe qué. Se nos suelta la boca, no tenemos cuidado. Y si ni el mismo Miguel se atrevió a proferir palabra contra quien en algún momento fue su autoridad, a nosotros se nos hace bien fácil empezar a exponer y hablar. Tenemos o necesitamos tener especial cuidado con eso. La Biblia no dice si Dios castigó a Noé, no lo sabemos, pero ese es un asunto, o fue un asunto entre Noé y Dios. Y así que tú también tienes que saber que si tu autoridad, tu liderazgo se equivoca y peca, porque lo van a hacer, son hombres, son humanos. Tú tienes que saber que Él le va a rendir cuentas a Dios. Y créeme que rendirle cuentas a Dios no es nada fácil y nada sencillo. Hay consecuencias más graves para quienes Dios les ha confiado autoridad y aún así están pecando. Usted va a tener oportunidad de ver las faltas y pecados en su autoridad, porque no hay hombre perfecto y Dios también lo ve. Así que no te preocupes, Dios se va a hacer cargo y Dios le dará a esa autoridad su merecido. No hagas justicia con tu propia mano, deja que Dios se encargue de hacer justicia. ¿Está conmigo? Y algo muy interesante que yo te quiero aconsejar es que si tú ves una falla en tu autoridad, no solamente me refiero o hablo aquí en la iglesia, pero este tema es específico para la iglesia, pero autoridad las tenemos en todos lados, en nuestro trabajo, aún en casa tenemos a nuestros padres, ¿sí? Hay diferentes niveles de autoridad y toda autoridad tiene su origen en Dios, ¿eh? Eso lo enseñamos en la primera lección. Pero si tú ves una falla en tu autoridad, escucha esto, no vayas corriendo a contárselo a todos. Dile al que tienes a un lado, no vayas corriendo a contárselo a los demás. Bueno, pastor, es que mi pecho no es bodega. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? Bueno, le voy a dar el consejo sobre lo que usted tiene que hacer cuando usted ve un error. Lo primero es que no vaya corriendo a contárselo a los demás. Quédese callado, usted lo está viendo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir.
de preferencia una carta escrita, donde usted va a escribir la acusación que está viendo. Pero presta atención a esto. Dice la Biblia que esa acusación debe de ser con 2 o 3 testigos. Primera Timoteo 5:19, Pablo le escribe a Timoteo. Recuerde que las cartas a Timoteo son instrucciones pastorales. Y entonces Pablo le dice, si me lo ponen por favor el 19, contra un anciano, no significa alguien viejito o alguien canoso, no. Un anciano es una autoridad en la iglesia. Y le dice Pablo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si usted no tiene 2 o 3 testigos, porque un hermano nos ponía el ejemplo y decía, si usted ve al pastor saliendo de una cantina, ¿sí?, pues tenga cuidado. A la próxima mejor que tenga 2 o 3 testigos para hacer una acusación de lo que está haciendo. Pero ¿con quién hay que ir? Con la autoridad de esa autoridad. Nosotros tenemos pastores encima de nosotros. Como pastores también estamos bajo autoridad, porque no hay autoridad si no se está bajo autoridad. Si usted tiene alguna acusación contra algún líder o hermano de esta iglesia, usted tiene que ir con nosotros o escribir. Pero usted tiene que tener 2 o 3 testigos por lo menos. Y si no, mejor guarde silencio. Si no está seguro de lo que vio, si no está seguro de lo que escuchó, entonces, y si no tiene testigos que respalden eso, mejor tenga mucho cuidado y guárdese, porque entonces puede traer. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? La rebelión de Cam, entonces, ¿cuál fue? Descubrir las faltas en su autoridad y no cubrir su desnudez, porque dijimos que las faltas en nuestra autoridad son una prueba para nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Está de acuerdo conmigo? Se me pusieron muy serios, están muy serios. Sonríale al que tiene a un lado, porque pienso que se están enojando. La rebelión de Cam fue descubrir las faltas en su autoridad y no cubrir su desnudez. ¿Y cuál fue su consecuencia? ¿Se acuerdan? Noé le dijo: Cam, y tu hijo Canaán, siervo de siervos serás para tus hermanos. Si usted no lo sabía, la descendencia de Cam y de Canaán fueron pueblos que se alejaron de Dios. Son pueblos que han sufrido consecuencias, son expulsados, asesinados. Aún se dice que los pueblos africanos, la gente de color que por muchos años sufrió siendo esclavos, es porque todavía están sufriendo las consecuencias de Cam. En aquellos tiempos creían que la gente de color era gente maldita porque eran descendientes de Cam, y desde el tiempo de Noé habían sido maldecidos. Imagínense cuántos años por el error de Cam. Pero no nada más le dijo: vas a ser esclavo, vas a ser siervo. No, siervo de siervos. Entonces esto a nosotros nos tiene que prender los focos y decir: hey, hay consecuencias muy graves de la rebelión. Amén. Entonces dile al que tienes a un lado: cubre la desnudez de tu autoridad. Continuamos con el siguiente ejemplo en la Biblia, y quiero hablarte de la rebelión de Nadab y Abiú. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 10. No lo vamos a leer, pero a lo mejor tú nunca habías escuchado de Nadab y Abiú. Te voy a dar un contexto bien rápido. Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de Aarón, y había algo muy especial en ellos, porque a todos los descendientes de Leví Dios les había llamado para servir en el tabernáculo, pero nada más a la casa o a la familia de Aarón Dios los había escogido para ser sacerdotes. Fíjate qué padre, ¿no? Que entre todos los pueblos, porque eran miles y miles de personas, Dios dijera: Aarón, tú y tus hijos van a ser mis sacerdotes. También eran levitas,
pero nada más ellos podían hacer el trabajo sacerdotal. Sucedió algo. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote, y Dios les había dado instrucciones sobre lo que tenían que hacer cuando entraban al templo, en qué momento ofrecer y qué ofrecer. Pero estos dos hijos de Aarón hicieron algo que Dios no les pidió. ¿Sabes qué hicieron? La Biblia dice que entraron con fuego extraño. No era un fuego que habían ido a tomar de allá del altar de Moloch o de Baal. No. Era un fuego que ellos tenían, pero Dios no se los había pedido. La Biblia dice que ellos ofrecieron fuego extraño porque Dios nunca se los pidió. ¿Y sabes qué les pasó? La Biblia dice que salió fuego del altar de Dios, los consumió y cayeron muertos en ese momento. Qué tremendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, no están haciendo nada malo, pero Dios no les pidió que ofrecieran ese fuego, y ellos lo hicieron bajo su propia voluntad. La rebelión de Nadab y Abiú es servicio sin orden. Aquí tenemos una frase que decimos: el que opina paga. ¿Verdad que sí? Es parte de nuestros valores y nuestra cultura en casa. Pero eso no significa que voy a ir a tumbar esa pared porque no me gusta cómo se ve. No, usted tiene que esperar, ¿no? Oye, pastor, oye, líder, fíjate que veo esta necesidad, ¿cómo ves? ¿Lo puedo hacer? Vamos a darle. Usted tiene que esperar instrucción para poder hacerlo. Un hermano contaba una vez que el pastor les pidió que fueran y tumbaran una pared. Justamente, sabes que necesitamos más espacio, así que tumben esa pared. Está bien, pastor. Él juntó un equipo y fueron, pero resulta que un día anterior una persona había visto esa pared toda fea, y ¿saben qué hizo? Fue y la pintó y la dejó bien bonita, pero el pastor ya les había dicho que la tumbaran. Entonces este hermano dice: oye, pastor, la pared que nos dijiste que tumbáramos está recién pintada. ¿Tú le pediste a alguien que lo hiciera? No, dice el pastor, yo no le pedí a nadie que la pintara. Túmbenla, por favor. ¿Seguro? Porque está recién pintada. Sí, túmbenla. Pues estos hermanos tumbaron la pared recién pintada, y el hermano que la pintó, porque fue un hermano el que la pintó, ¿saben qué hizo? Tumbaron la pared que yo acababa de pintar. Yo no les pedí dinero, compré la pintura de mi bolsa y con mis propios esfuerzos la pinté. ¿Y por qué la tumbaron? No le habían dado instrucción de hacerlo. ¿Y sabes cuándo se convierte en rebelión? Cuando se actúa de esa manera, porque este hermano lo que hizo fue que se sintió ofendido y se fue de la iglesia. Y jamás regresó a la iglesia porque se sintió ofendido, pero él no había tenido la instrucción de hacerlo. Por eso, porque él se ofendió y se fue, entonces se entiende que es una rebelión, una rebeldía en el corazón. Entonces, servicio sin orden es rebelión. No significa que si usted ve una basura, usted ve algo tirado, algo que se está cayendo, va a decir: no, servicio sin orden es rebelión. No. Tengamos sentido común, ¿no? Ayudemos si vemos la necesidad. Si usted ve un papel ahí tirado, entrémosle, hagamos lo que está dentro del sentido común. Pero hay cosas un poquito más complicadas. Si yo actúo de una manera sin una instrucción, entonces, y me ofendo porque no se hace lo que digo, o porque al final de cuentas no era lo que se te pidió, y te ofendes por ello, entonces hay una rebelión en el corazón, y hay que cuidar todo eso, ¿sí? Entonces dile al que tienes a un lado: servicio sin orden es rebelión. Y es que, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque la rebeldía está bien arraigada y bien fuerte en el corazón. Hay un pastor que dice: yo prefiero trabajar con un endemoniado. ¿Sabe por qué? Porque al endemoniado le saco el chamuco, lo reprendo y se va el demonio, pero al rebelde no le puedes reprender el demonio de rebeldía. Eso está en el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos examine, ¿sí? Examíname, Señor. Alce su mano y diga: Señor, examina mi corazón. Sí, ven lo más profundo, si hay rebeldía en mi corazón. Amén. Y es que no nos damos cuenta, pero a veces cuando se dan ciertas instrucciones decimos: no, es que yo no quiero que me lo impongan, yo no lo voy a hacer porque lo dijo.
Entonces hay rebeldía en el corazón y no nos damos cuenta o lo queremos disfrazar. Necesitamos que el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos ayude a revelar o nos revele si realmente se trata de rebeldía. ¿Cómo reaccionamos ante una instrucción? Aún de quien sea. ¿Se acuerda que le decía el domingo pasado que generalmente nos sometemos al título? Es que es pastor, es que es obispo, es apóstol, es profeta. Cuando hay un título, nos sometemos. Pero ¿qué si es el ujier que te dice, ¿te puedes hacer a un lado? ¿Qué es si tu líder te dice, tienes que llegar temprano y tienes que hacer esta instrucción? Y reaccionamos fuerte. Necesitamos que Dios nos vaya dando entendimiento. Vámonos rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Número 4, vamos a hablar ahora de la rebelión de Aarón y Miriam. Eso está bien padre, bien interesante. Rápidamente le cuento quiénes fueron Aarón y Miriam. Eran hermanos en la carne de Moisés. Moisés era el líder, Aarón era el sumo sacerdote y Miriam pues era hermana de Aarón y de Moisés, pero también profetizaba. Si usted lee el Éxodo 15, hoy cantamos, cantaré al Señor por siempre. ¿Quién cree que escribió esto? Fue Miriam. Cuando el Señor abrió el mar, ella danzó, tomó el pandero y la siguieron las mujeres y cantaron y declararon todo esto. Estaba profetizando y está escrito en la Biblia. Pero hubo algo interesante que pasó aquí. Resulta que Moisés tomó a una mujer cusita como esposa. ¿Y quién era esta mujer cusita? Pues una cusita era una descendiente de Cam, una mujer negrita. Y más que hablar de cuestión de racismo, se trataba de un tema de maldición. Recuerde que los descendientes de Cam estaban malditos por esa maldición de Noé. Entonces Moisés tomó a esta mujer cusita y la hizo su esposa. Y como a veces nosotros los hermanos, cuando vemos algo con nuestros hermanos que decimos, la está regando, ¿no? Se equivocó feyote, la regaste es machín, decimos, ¿no? Y podemos hablar de nuestros hermanos, porque Aarón y Miriam tenían cierto derecho como hermanos a hablar de ese tema de Moisés. Oye, ¿ya viste, Aarón? Sí, ya me fijé. Es que recuerde que Moisés era el hermano menor de Miriam y de Aarón. Entonces ellos, por ser hermanos mayores, se sentían con cierto derecho, ¿no? No, la está regando, pues es el líder, ¿qué pasó? Hasta ahí todo estaba bien. Y Dios dijo, bueno, no hay problema. Son cuestiones de hermanos, como a veces ahí se andan agarrando. Pero el problema fue que Aarón y Miriam no vieron la raya y la línea que los separaba de ser hermanos a ser también Moisés autoridad de ellos. Cuando ellos empezaron a meterse en la cuestión de ministerio, entonces es cuando Dios presta atención a lo que pasa. ¿Sabes qué dijeron Aarón y Miriam? Caray, ¿por qué Moisés hace eso? ¿Que no habla Dios también a través de nosotros? Y entonces Dios dijo, a ver, mándenme traer a esos dos. Y Dios llamó a Aarón y a Miriam y llamó a Moisés también. Y les dijo, voy a hablar con ustedes. Aarón y Miriam se sentían respaldados. No, es que el Señor nos va a dar la razón. Moisés está mal, está tomando una mujer cusita. Obviamente nosotros estamos bien y Moisés está mal. Pero ¿sabes qué ocurre aquí? Dios le dice a Aarón y a Miriam, a ver. Cuando yo hable con un profeta, lo voy a hacer por medio de sueños, por medio de visiones. Y usted dice, wow, qué padre eso. Pero Dios le dice, pero no así con mi siervo Moisés. Cuando yo hable con Moisés, lo voy a hacer cara a cara. Y Dios les dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ustedes no entendieron cuál era su lugar. Sí son profetas, sí tienen un llamado de parte de Dios, pero Él es a quien yo escogí como autoridad. Aunque sea tu hermano menor, tienes que aprender a distinguir y a separar las cuestiones de familia y de amistad
con las cuestiones de iglesia y de ministerio. Tenemos que conocer cuál es nuestra jurisdicción y hasta dónde podemos hablar y dónde no. Necesitamos tener mucho cuidado, porque ¿sabe qué le pasó a Aarón y a Miriam? Dios los castigó. A Miriam Dios le dijo: bueno, te cae una lepra. Y Miriam estuvo 7 días, me parece, en lepra. Pero ¿sabe qué sucedió con esto? El pueblo se detuvo, no avanzó hasta que Miriam fuera sanada de la lepra. La echaron fuera durante 7 días y eso detuvo al pueblo. Y tienes que saber que las chismosas todavía siguen deteniendo al pueblo. Dile al que tienes a un lado: las chismosas siguen deteniendo al pueblo. No seas de las que detienen al pueblo. ¿Sabe qué, hermano? El chisme y la murmuración le hace daño a la iglesia, la detiene y le frena lo que Dios quiere hacer con ella. Cuando tú y yo no entendemos esto y nos soltamos hablando por hablar y contaminamos y chismeamos, estamos haciendo lo mismo que Miriam. Y por nuestra culpa estamos haciendo que la obra de Dios se detenga. La ignorancia de lo que es autoridad detiene al pueblo. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto es más que claro. Conozca su jurisdicción, hasta dónde puede hablar y hasta dónde no. Mire, yo conozco a una mujer que su hijo empezó una obra y la iglesia empezó a crecer, y ella se fue con su hijo pues para apoyarlo. Ella decía: y qué bueno que toda la familia puedan estar en la obra, ¿no? Sirviendo todos juntos. Nosotros creemos que son los primeros que deben de ayudar, en convertirse en ayudas. Pero esta hermana no conoce su jurisdicción, y a veces el pastor da una orden y dice: yo soy la mamá del pastor. Esta mujer no sabe lo que está diciendo, no conoce hasta dónde ella puede hablar. Efectivamente es su madre, pero en la iglesia y en el ministerio él es su pastor. Entonces eso es bien importante de entender. Si usted algún día Dios lo llama, llama a su hermano, llama a su papá, tiene que saber cuál es su jurisdicción, hasta dónde puede y hasta dónde necesita ver dónde está la raya y el límite para poder hablar y dónde no. Entonces tengamos mucho cuidado. Dile al que tienes a un lado: cuida tus palabras. La rebelión de Aarón y Miriam fue no conocer su jurisdicción y hablar en contra de su autoridad. ¿Cuál fue su consecuencia? La lepra. Y además de la lepra, el detener la obra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, ya con esto voy a terminar. Es el último punto. Yo sé que está muy interesante. No se crean, los veo ya algunos durmiéndose, así que vámonos con el punto número 5. Otro ejemplo en la Biblia, y es el ejemplo de Coré, Datán y Abiram. Es que tengo que dar un contexto porque no todos hemos escuchado o leído estas historias. Créame que también los que tenemos años en el Señor a veces no sabemos. ¿A poco hubo un Coré? ¿Hubo un Datán y un Abiram? Bueno, esos hombres, Coré era de la tribu de Leví. Él junto con su familia servían en el tabernáculo porque Dios los había elegido. Pero Datán y Abiram y On eran hijos de Rubén, de la tribu de Rubén. ¿Y cuál era la tribu de Rubén? Eran los principales, el primer hijo, el primogénito de Jacob. Entonces ellos, por ser la primer tribu, eran autoridad también. Pero no obstante, estos hombres mandaron llamar a otros 250 hombres. ¿Y saben qué hicieron? Se juntaron en contra de Aarón y de Moisés, y entonces les empezaron a decir: ya basta con ustedes. ¿Quién los puso a ustedes por autoridad de nosotros? Coré dijo: también a nosotros Dios nos llamó, nosotros también le servimos a Dios. ¿Y sabe qué hicieron Aarón y Moisés? Dice la Biblia que fueron y se postraron delante de Dios, inclinaron su rostro a tierra. Y los líderes tenemos que aprender a hacer esto. Cuando escuchemos a los demás hablar, no podemos responder igual. Lo único que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque nosotros somos autoridades delegadas de parte de Dios, y quien habla de la autoridad delegada de parte de Dios está hablando de Dios mismo. Tenemos que entender esta parte y tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque hablar en contra de la autoridad delegada de Dios
es hablar directamente en contra de Dios. Moisés les dice: ¿poco no les basta que Dios los haya escogido para ser servidores de Él en el tabernáculo? Todavía quieren el sacerdocio, porque ellos querían el lugar de Aarón y de Moisés. Eran los lugares más cercanos a Dios, porque eran sacerdotes y era la autoridad Moisés. Estos hombres querían su lugar, y lo único que dice Moisés: bueno, vengan al tabernáculo y vamos a ver a quién Dios ha escogido. Tráiganse sus incensarios. Y estos dos hombres, Datán y Abiram, fueron groseros, porque Dios les dice: ustedes también vengan. No, Moisés, ya nos sacaste de Egipto, ni nos has metido a la tierra prometida. Como quien dice: tú puras promesas, no has cumplido lo que has dicho, así que no iremos, aquí nos quedamos en nuestras tiendas. Porque recuerde que estaban en el desierto en tiendas. Nada más fueron y se presentaron Coré y los 250 varones. Y entonces, el día que se presentaron, Moisés dice: ok, Dios, por favor demuéstrale al pueblo a quien tú has escogido. Y ocurre algo que pocas veces en la historia se han visto. Hay una consecuencia. Dios dice: Señor, si estos hombres mueren como de una manera natural, vamos a entender que tú no me has escogido. Pero si mueren de una manera sobrenatural, el pueblo va a saber que tú me has elegido. Y Dios les dice: diles al pueblo que se separen de las tiendas de estos hombres. Estos hombres estaban en sus tiendas, Coré, Datán y Abiram, junto con toda su familia y todas sus pertenencias. ¿Y sabes qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó. Vivos, dice la Biblia, que se fueron al Seol. Es una historia de terror, es una historia de miedo. La gente, al ver todo esto, sale corriendo, todos paniqueados. Y no, también nos va a pasar a nosotros. Estas son consecuencias muy graves para aquellos que no saben entender quién es la autoridad y quién los llamó allá. Porque no se estaban poniendo en contra de Moisés, sino en contra de Dios. La tierra se traga a los que hicieron esta rebelión. Usted lo puede leer en Números capítulo 16 con más detenimiento. La rebelión de Coré, de Datán y Abiram fue la rebelión colectiva. Y aquí quiero decirle algo, mi hermano. No significa que si usted ve algo tenga que quedarse callado. El problema es que si no se calla y lo empieza con los demás, hay muchas divisiones dentro de la iglesia del Señor, porque ocurre esto: y tú viste aquello, y yo vi esto, sí, también yo vi. Y entonces se juntan y van todos a hacer bolita. Pastor, llega un hermano: es que vi esto y esto, pero no soy el único. Y yo como pastor le puedo decir: ah, bueno, ¿usted está dirigiendo ese grupo? No, espéreme. Entonces, ¿por qué dices que son varios los que vieron, los que dicen, los que están hablando? No, pues es que somos varios. Bueno, tú eres el líder de ese grupo, ten cuidado. No hay problema, mi hermano, si tú encuentras o ves algún detalle y Dios pone en tu corazón probablemente el poder platicarlo, pero usted vaya directamente con su autoridad, con su liderazgo. No lo platique ni lo comente, porque la rebelión, cuando se hace colectiva, entonces ahora sí es castigada. Si usted tiene algo, usted acérquese a platicar y es fácil arreglar. No queremos que guarde nada en su corazón, mi hermano, porque cuando a veces no sanamos, a veces, mire, hermano, nos hemos dado cuenta que son puros malos entendidos. Resulta ser que alguien dijo algo y tú como no quieres sanar esa parte de tu corazón, o estás cargado, o te agarraron en tus 5 minutos, porque todos nos pasan nuestros 5 minutos, ¿sí? Y en ese momento me dijo y me sentí, cuando fue nada más un malentendido. Entonces, ten mucho cuidado, acércate con tu autoridad y platica: pastor, yo vi esto, pastor, yo sentí esto. Ah, mira, lo que pasa es que se trataba de esto, o se fue aquello, o lo que quise decir fue esto. Ah, pues con razón, ¿verdad? Pero si no hacemos eso, ¿qué sucede? Lo cargamos todo y vamos llenando, y vamos llenando, y vamos cargando, hasta que llega el punto que ya no podemos más con eso. Y entonces explotamos y reventamos, y no me voy de la iglesia por esto, aquello. Pero en realidad fueron puros malos entendidos que necesitaban ser escuchados. Mire, para terminar,
Conozco a un músico, líder de un grupo por muchos años, del Grupo Rojo, no sé si lo conocieron. Él se llama Manuel Espinosa. Me tocó estar en unas conferencias con él. Un gran hombre de Dios, también músico, salmista. Y él cuenta que cuando él empezó, porque él era el bajista de la banda de Marcos Witt, y cuando él empezó a tocar, Marcos Witt tocaba el teclado y dirigía la banda, y Emanuel Espinosa tocaba el bajo. Y a veces a veces Marcos Witt en el teclado le gritaba: súbele, bájale, estás desafinado. Y entonces este Emanuel Espinosa tocando empezó a sentirse mal porque decía: es que me grita ahí en el altar, me grita en la plataforma y me hace sentir mal. Mi hermano, entre todo el ruidero que hay acá, tenemos que levantar la voz porque no nos escuchamos. Yo aquí les estoy diciendo al coro: salten, griten, levanten las manos. No les estoy gritando porque los quiero ofender, sino porque entre todo el ruido necesita escucharse la voz. Bueno, pues cuando Emanuel Espinosa ya estaba decidido a irse con Marcos Witt, porque ya apenas había empezado su ministerio y ya estaba bien ofendido porque él se sentía que le gritaba. Y cuando él va con Marcos y le dice: no, ya me voy del ministerio porque tú me gritas mucho. Ah, caray, ¿cómo que te grito? Sí, pues es que estamos tocando y me levantas la voz. No, dice, lo que pasa es que no nos oímos y entre todo el ruido tengo que levantar la voz. Y Emanuel dice: ah, pues sí, vean. Y ya me andaba imaginando cosas, que no son. Y a veces eso sucede dentro del ministerio, hermano. Hay mucho ruido y a veces como líderes se nos pasa el tono o el volumen de la voz y hablamos sin querer con un tono más alto, y resulta que podemos ofendernos. Pero si usted deja que esas ofensas le hagan daño, usted se va a ir corriendo ofendido o dañado. Es mejor que usted pueda acercarse y decir: pastor, está pasando esto. Si es así lo que estoy pensando, sin haberlo platicado con nadie más, sin haber hecho una rebelión colectiva, simplemente usted se puede acercar: y yo siento esto y yo veo esto. Tal vez solamente se trata de malos entendidos, pero cuidemos el corazón. Y con eso termino. ¿Cuál fue la consecuencia de Coré, Datán y Abiram? La tierra se los tragó. Consecuencias de la rebelión. Con esto ya termino. Ya van 3 veces que digo que termino, Adán y Eva, ¿cuál fue su consecuencia? Expulsión. ¿Cuál fue la consecuencia de Cam, el hijo de Noé? Maldición de esclavitud, siervo de siervos. ¿Cuál fue la consecuencia de Nadab y Abiú por haber hecho algo que Dios no les pidió? Dios los mató, salió fuego y los consumió. ¿Cuál fue la consecuencia de Aarón y Miriam por no entender su jurisdicción y hablar en contra de Moisés su hermano? Lepra les dio. ¿Cuál fue la consecuencia de Coré, Datán y Abiram? La tierra se los tragó. Y recuerda lo que hablamos la semana pasada en contra de Saúl. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl? Dios lo desechó. A pesar de que había sido el rey, Dios lo desechó y le dijo: ya tengo a otro mejor que tú. Eso es algo bien, bien doloroso, mi hermano. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pasen, por favor, porque yo hoy estoy terminando con esta serie de temas de autoridad espiritual. Y yo sé que Dios, a algunos de ustedes les ha estado tratando y enseñando acerca de esto, de cómo Dios quiere sanarte, de cómo Dios quiere restaurarte. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie.